Amén. Un domingo más, hermanos, un domingo más de encierro, pero es un domingo también de darle gracias a Dios. Yo estaba pensando, estaba sintiendo, hermanos, un dolor en el corazón de Dios cuando veía al pueblo de Israel alejado de los caminos, cuando habían abandonado su voluntad preciosa de Dios y se fueron a adorar dioses falsos. El Señor expresa en el Antiguo Testamento, dice que son como ovejas sin pastor. Y definitivamente Dios nos ha formó al hombre no para ser independiente de Dios. Definitivamente, cuando en el Salmo 23 Dios nos habla de que somos ovejas y que Él es el pastor, nosotros nos dirigimos, nosotros nos vivimos siempre, ahora que conocemos a Dios, por supuesto, al amparo de Dios. Pablo dice que cuando un hombre o una mujer están lejos de Dios, están lejos de la ciudadanía, están lejos de el camino de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es motivo, hermanos, esta mañana de darle gracias a Dios porque somos ovejas y tenemos el pastor divino que nos ama y nos dirige. Y más que nada en estos momentos, hermanos, en que estamos pasando estas luchas y estas prolongado cuarentena, nos tomamos del salmo de batalla, que es el Salmo 23. Y quiero recordarte que los salmos tenían música. Era una manera de adorar, alabar y loar a Dios por su grandeza. Entonces imagínate el Salmo 23, que ha sido nuestra bandera de victoria para todos los cristianos, por todas las generaciones. Es oportuno en estos tiempos que como un oasis, como un agua que brota en el desierto, volvamos a tomar esta lectura y esta, más que nada, meditación sobre el Salmo 23. Pero vamos a orar, hermanos, vamos a orar esta mañana, que Dios nos guíe, nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. Amén. Pastor eterno, pastor divino, pastor hermoso, te damos gracias, porque somos ovejas que oyen la voz de su pastor. Somos ovejas llamadas a caminar contigo, Señor. Danos espíritu, danos revelación, alimenta, Señor, nuestra fe a través de esta meditación. Gracias te damos por tener el privilegio de dirigirnos a los hermanos y bendecirlos en sus hogares, como familia del Shaddai. Hermanos que han entrado también a escuchar estos mensajes, bendecimos a tu pueblo donde quiera que se manifieste, donde quiera que esté presente, Señor. Todo aquel que es salvo y tiene a Jehová como su pastor. A ti sea la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Leía yo en el Salmo 23 en una versión popular, en una versión que con otras palabras dice lo mismo, pero hace un énfasis. Dice el Salmo, por ejemplo, el versículo 1 del Salmo 23, en versión popular, dice: puesto que el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando Dios se ha hecho cargo de nosotros, cuando sabemos que Dios pagó un alto precio por nosotros en la cruz, derramando su preciosa sangre, para hacer posible el acercamiento, la salvación, para hacer posible que seamos ovejas del buen pastor. Y hermanos, cuando el Señor nos salva, el Señor nos lleva a su redil. A lo mejor andábamos como las cabras monteses, sin rumbo, buscando el alimento, llorando. Pero el Señor, cuando nos atrapa con su amor, cuando nos llama, no nos forza a nadie, y nos convencemos que lo mejor es oír la voz del pastor, es dejarlo que limpie nuestras heridas y sane nuestros pensamientos. Cuando no hemos disfrutado del verdadero amor,
solamente Dios, que es la fuente del amor, nos puede mostrar el verdadero amor. Y nos dejamos acariciar por el pastor. Y nos sana nuestras heridas, pero nos lleva a un redil, a un lugar seguro donde Él es la puerta, dice la palabra en San Juan, precisamente en el Evangelio, el capítulo 10, dice que Él es la puerta por donde entramos al redil. El redil es una figura de la iglesia. Dios nos salva y nos trae a la iglesia a ser alimentados, a ser protegidos, a ser amados, a crecer, y nosotros no escuchar la voz del lobo, la voz del enemigo, la voz de aquellos que quieren destruir nuestra vida. Por eso el Señor hace énfasis y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque no escuchan, ni aceptan, ni le dan crédito a las palabras del enemigo. Dios empieza a agudizar nuestros sentidos espirituales de tal manera que nosotros somos fuertes en la palabra, somos fuertes en la fe, y Pablo dijo: yo sé en quién he creído. Por lo tanto, nosotros como ovejas, hermanos, nos alimentamos con la palabra, nos solazamos en su amor, nos metemos en su presencia, y dice la palabra, repito, el Salmo 23 en versión popular: puesto que el Señor es mi pastor, nada me falta. Tiempo presente, nada me falta. Él se ha hecho cargo de mi vida. Fíjate, imagínate esta figura que nos pone la palabra, que el buen pastor deja las 99 ovejas seguras en el redil y va en busca de la oveja que está en peligro, que está enferma, que está a punto de caerse en el barranco del dolor, de la perdición. Nos toma en sus brazos y nos lleva a redil. Él cura nuestras heridas y nos empieza a llamar hijos. La iglesia es eso, es el redil seguro donde nosotros podemos alimentarnos y donde nosotros podemos curarnos. En San Juan, la palabra dice precisamente, déjame ir al Nuevo Testamento, y en San Juan capítulo 10 habla de esta puerta, habla de esta libertad de entrar y salir. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, o sea, se brinca las trancas, ese es ladrón y salteador. El que se dice ser cristiano, porque de pequeño, perdón, yo con todo respeto lo digo porque yo lo viví, el que se dice cristiano porque de pequeño lo llevaron a que le echaran agüita y eso me hizo cristiano, no, dice que la sangre de Cristo es la que nos hace cristianos. Debe haber una experiencia personal con Dios cuando nosotros tenemos la capacidad de decidir y acercarnos a Dios para que el Señor nos perdone. Esa es la puerta de la salvación, Jesús. No es la religión, no es un rito, es Jesús mismo el que nos invita a conocerlo. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cuando un servicio dominical, hermanos, esto es emocionante y precioso. Abrimos la puerta el domingo para que nosotros hagamos ese servicio a Dios, servicio de gratitud. El Señor entra por la puerta. Dice aquí: yo entro por la puerta porque soy el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Ahorita vamos a ver a dónde nos saca el Señor: a lugares de delicados pastos, a un tour, a un paseo donde el Señor va por delante y nosotros le vamos siguiendo. Allá en Israel las costumbres son hasta el día de hoy que el pastor va por delante y las ovejas le siguen.
Nosotros vemos aquí en nuestro país que al revés, ¿verdad? Vemos a Benito Juárez, por ejemplo, que van las ovejas adelante y él lleva una vara, ¿verdad? Y las barrean, por decir. No, nosotros le seguimos por voluntad propia. Nos ha conquistado nuestro corazón. Su dulce voz es como un imán para nosotros. El agua que nos ofrece sacia nuestra sed y su presencia nos basta. Por eso seguimos al pastor. Dice, cuando las ha sacado fuera, estoy en Juan capítulo 10, versículo 4, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A nadie nos forza Dios que lo sigamos. A nadie nos forza que nos congreguemos, a nadie nos forza que demos el diezmo, a nadie nos forza que nosotros oremos por enfermos, a nadie nos forza que nosotros compartamos el evangelio a otros. Tiene que ser una convicción propia y por amor al pastor supremo, al pastor de las ovejas. Mas al extraño no seguirán. Hemos aprendido a través del discipulado, a través de nuestras propias experiencias, que hay un enemigo, el enemigo que roba las ovejas. Aquí habla de ese enemigo que viene a robar, matar y destruir. Precisamente nosotros no oímos la voz del extraño. Tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, por lo tanto, entendemos cuando es palabra de Dios y entendemos cuando es palabra de engaño. Miren lo que dice el Señor, como que está presumiendo su rebaño. Y dice, ¿sabes una cosa? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Disciernen, entienden. Y cuando oyen mi voz, a través de la lectura de la palabra, a través del mensaje o de las lecciones de discipulado, dice, ellos disciernen y entienden mi voluntad. Vuelvo a repetir, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Huye de las pasiones juveniles. No des lugar al diablo, ciérrale la puerta. Huir no es cobardía, hermano. José el soñador huyó de la tentación de su patrona, de su ama, cuando quiso seducirlo. Y definitivamente la palabra dice, huye de las pasiones juveniles. Dice aquí, porque no conocen la voz de los extraños. Mis ovejas no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que decía. Y luego también nos dice ahí en el versículo 9, en el 11, dice, el ladrón no viene sino para hurtar. En el 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. Y luego dice, el ladrón, comparando al enemigo, y nos advierte el Señor que hay un lobo, que a veces se viste de oveja, y dice, el ladrón no viene sino para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida. Ya tienen la vida natural, ahora les doy vida en abundancia, vida espiritual, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. Esto es hermoso, hermanos, porque después sigue diciendo la versión popular, dice el versículo 2, en verdes praderas me hace descansar. Nuestra versión dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Está bien. Y hermanos, este descanso es un descanso no solamente físico, porque es necesario que descansemos. Dios, en su sistema y su método que nos ha enseñado para vivir, nos ha dado un tiempo de 24 horas que algunos lo han dividido de esta manera. 8 horas de trabajo, 8 horas con la familia, pero 8 horas de descanso. Tenemos que descansar físicamente, pero asómbrate porque tú lo has experimentado. No solamente nos da un descanso físico que es necesario, nos da un descanso intelectual,
mental, nos solaza. Traemos la cabeza llena de situaciones, conflictos, dudas, compromisos. Pero cuando entras en tu recámara y cierras la puerta y buscas al pastor de pastores, entonces viene un descanso mental y emocional. Y ese descanso nos lleva precisamente a un descanso espiritual, a confiar plenamente en el Señor. Hay aquellos que no conocen al Señor, que no tienen a Jehová como pastor, dice el Señor, que están como ovejas descarriadas, que no tienen pastor. Gózate, hermano, porque tenemos el pastor de pastores. Gózate porque nos ha tomado como hijos y se ha hecho responsable de nuestra vida. Y entonces dice que nos lleva a praderas tranquilas y verdes y nos hace descansar, pero también nos lleva a las aguas tranquilas. Aguas tranquilas. Las aguas tienen que ver precisamente con ese descanso. Sí, es un descanso integral, pero tiene que ver con esa presencia del Espíritu Santo. Amén. Tiene que ver con ese tiempo en que te llena tu corazón el Señor de su presencia. Esto no te lo da, hermano, el mundo, no te lo da el enemigo, no te lo da, joven, no te lo da la botella de licor, no te lo da la emoción de una música, no te lo da la emoción de la novia. ¿Sabes una cosa? Esto es algo exclusivo para sus ovejas. Un descanso espiritual, una presencia, un gozo. No puedes explicarlo a una persona que no tiene a Jesús en su corazón. No puedes hablarle a una persona que no conoce el mar, que solamente ha visto charcos. No puedes explicarle la grandeza, la belleza, los colores, la fuerza, la vida que tiene el mar, hasta que no lo experimente. Así la gente que solamente ha visto charcos y nunca ha tenido la fortuna de meter sus pies al mar. Y cuando experimentamos a Cristo es cuando nos metemos al mar y decimos: ¡wow! ¡Qué maravilla, Señor! Tú hiciste los mares, les pusiste límite, los hiciste profundos, hay vida en el mar, el mismo mar tiene vida, qué hermosos colores, qué atardecer, qué puesta de sol. ¡Wow! Fíjate una cosa, hermano, no sé si estés de acuerdo conmigo. Cualquier persona, aunque no tenga a Cristo, admira la creación de Dios. Pero una vez que somos salvos, nosotros adquirimos una visión espiritual. Al mirar las cosas que Dios creó, le damos la gloria a Dios, pero nos permite disfrutarlo al doble. Lo disfrutamos en lo natural, pero lo disfrutamos en lo espiritual. Tenemos esa doble visión y esa doble experiencia. Qué lindo es tener a Jesús como pastor. Qué lindo es caminar en su presencia. Y dice, no solamente me has hecho descansar, ¿sí?, sino que dice, a las aguas tranquilas tú me conduces. Yo no sé si sepas que las ovejas son distraídas. Las ovejas son distraídas. Las ovejas son tímidas. Y las ovejas no beben agua turbia, ni agua en movimiento. Tal vez las chivas, tal vez los borregos, otros animalitos del campo lo hagan. Pero el Señor dice, yo te llevo a las aguas tranquilas. ¡Wow! A donde la paz, mi paz, se siente, se deja sentir. Dice, así como nos lleva a los pastos verdes, nuestra versión dice, en lugares de delicados pastos me haces descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. El agua representa el Espíritu Santo ministrándonos en nuestro interior, y en Juan, en el Evangelio de Juan, Cristo mismo dice, y correrán de tu interior ríos de agua viva, y esto se refiere al Espíritu Santo de Dios. Por eso el que no ha experimentado a Dios como pastor, el que anda en sus pensamientos, en sus filosofías, no puede entender lo que estamos hablando. El agua de vida, la presencia del Espíritu Santo, la pasión que sentimos por estar con Él,
Y luego, bueno, la buena noticia es que nosotros los cristianos, dice el Señor, no te dejaré ni desampararé, yo estoy contigo. Y ya que hay muchas malas noticias, esta es una buena noticia. El Señor está con nosotros en este tiempo y nos da descanso en medio de la tormenta. En estos tiempos de tormentas, hermanos, si vemos noticias de inundaciones y situaciones así, yo me hago una pregunta, no sé si tú me la puedas contestar. ¿Dónde y cómo pasan las aves las tormentas y los aguaceros? Y más si tienen polluelos. ¿Dónde? Ante los vientos huracanados, parece que los árboles se desgajan ante la lluvia tremenda. Sin embargo, al amanecer, con el sol de un nuevo día, son los primeros que cantan. Yo me acuerdo de no es recitación, pero es una cosita, un poema pequeñito, dice: ¿a quién cantas, pajarito, con tan melodiosa voz? Y el ave responde: a Dios. Los primeros que se levantan después de la tormenta y alaban a Dios, nos deja una gran enseñanza a nosotros, hermanos. Si estamos viviendo la tormenta de la pandemia, estamos viviendo la tormenta de la economía, estamos viviendo la tormenta de las amenazas de muerte, porque esto es una amenaza de muerte, y estamos nosotros firmes, seguimos cantándole a Dios, y sé que esta tormenta va a pasar pronto. Gloria al Señor que tenemos a Jehová como pastor. Y luego dice: me das nuevas fuerzas. Nuestra versión dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. La versión popular dice: me das nuevas fuerzas y me llevas por caminos rectos. Nuevas fuerzas. Amén. Esas nuevas fuerzas, que confortan nuestra alma, es como el ciervo, aquel venadito que va por el campo, que va por el desierto, ¿verdad? Y tiene que beber agua. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía por tu presencia, por el agua de vida. Aquel siervo sabe que si no toma agua en esos momentos se muere. Está deshidratado al máximo. Caminó mucho por el desierto. Y así debemos anhelar el agua de vida, hermanos. Señor, bendíceme que me muero. Bendíceme porque me urge que me bendigas. Jacob tuvo el atrevimiento de que cuando está en la presencia de Dios, le toma al ángel, lo detiene y le dice: yo no te suelto hasta que me bendigas. Amén. Ese es anhelo, ese deseo. Necesitamos del pastor de pastores, que es Jesús. Necesitamos de su palabra como lámpara que alumbre nuestro camino. Necesitamos de su poder y de su amor. Necesitamos de su misericordia. Necesitamos de sus cuidados. Versículo 4 dice: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré, Señor, porque conmigo permaneces. Tú lo has prometido, no te dejaré, no te desampararé. Tu vara de autoridad me infunde aliento, Señor, porque tú controlas los vientos y controlas todo, Señor. Tu vara y tu callado, dice esta versión, el bastón de mando, el bastón de autoridad, me inspiran confianza, porque tú estás para defenderme y para bendecirme, y me infunden aliento, no me infunden miedo, Señor. Podríamos hablar otro día de lo que es la vara y lo que es precisamente el bastón, o sea, el callado del pastor, ¿verdad? Pero son elementos, son herramientas que Dios usa para nuestro bien. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré? ¿Cuándo he de venir?
a presentarme delante de mi Dios, porque tengo sed del Dios vivo. Dios calma y sacia tu sed. Versículo 5 dice en nuestra versión: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La versión popular dice: me has preparado un gran banquete ante los ojos de mis enemigos. Me has preparado un gran banquete. Aquí hay tres imágenes de Dios, o tres maneras de verlo. Primero, el pastor que cuida fielmente de sus ovejas, que somos nosotros. Segundo, el anfitrión cocinero, ¿sí?, que agasaja con un banquete a sus ovejas, que somos nosotros. Él nos ha preparado un banquete, tenemos un lugar en su mesa. Y son tres niveles también. Son tres niveles con respecto a esta invitación de Dios al banquete. La primer nivel es cuando te conformas con las migajas que caen de su mesa. Había una mujer sirofenicia, ¿te acuerdas?, que llegó a decirle al Señor que su hija estaba enferma, que fuera a orar por ella, y dijo no. Todo el banquete, sanidad, bendición, salvación, unción, es para mis hijos, y no te puedo dar la comida de mis hijos. Toda mujer sirofenicia le dice: bueno, los perrillos tienen un derecho de comer las migajas que caen de la mesa. Es el primer nivel. Dios no quiere que comamos las migajas. Y perdóname, a veces nos conformamos con comer comida preparada, instantánea, como las maruchas. ¿Qué es eso, pastor? Cuando tú no te metes a la palabra y solamente recibes comida masticada preparada por otro. Está bien escuchar los mensajes, por supuesto, pero lo mejor es meditarlos y hacerlos propios. O sea, no busques comida ya prefabricada, precocinada, sino métete a preparar tu propia comida. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Esta mañana, Señor, necesito y me urge, Padre, que me hables a mi corazón y que preparemos la comida. Por supuesto los libros, por supuesto los manuales de discipulado, por supuesto los mensajes, gloria a Dios por ello. Pero yo no puedo ser coleccionista de mensajes y no vivir la vida y no ponerlos en práctica, sino el Señor te da. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, los animalitos conocen la mano del amo que le da de comer. Pero Israel me ha dado la espalda y no me reconoce como su amo. Ahí hay un reproche. Isaías capítulo 1. Señor, dame de comer. Primer nivel, recoger la comida que cae de la mesa. Segundo nivel, el anfitrión me agasaja y me invita porque tiene una silla en la mesa. Gloria a Dios por ello. Pero el tercer nivel, hermano, es meterme hasta la cocina a buscar al cocinero, ¿sí?, en una oración íntima. En una oración íntima. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cierra la puerta y ahí donde está el Señor, agasájate con Él. Vete hasta la cocina. Sí, Señor, me has preparado, aquí están los tenedores, aquí está la comida, pero sabes que huele tan rico en la cocina que yo quiero que estar contigo. La pasión. Jacob dijo al ángel del Señor: no te dejaré hasta que no me bendigas. Amén. Versículo 6 dice: tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Tu bondad y tu amor me acompañan. No me dejas, no me desamparas, estás conmigo. Qué diferente es caminar en la vida guiado, amado y cuidado por Dios.
cuando somos ovejas. Pero qué triste es que la mayoría de seres humanos andan solos por el mundo sin esperanza y sin Dios. Cuando tú recibes a Cristo, joven, cuando tú lo recibes, Él te recibe como hijo, Él es tu guía y el Espíritu Santo te revela todas las verdades y bendiciones. Ok. Tu bondad y tu amor me acompañan. Nuestra versión dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En las circunstancias que estés, como andes, ¿sí?, o como esté la situación mundial, Él está contigo. Gracias a Dios por esto. Y dice: y en tu casa, oh Señor, por siempre moraré. Nuestra versión dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Nuestro Dios es un Dios de palabra, que cumple su palabra. Nuestro Dios es un Dios de amor. Es el pastor que nos guía, nos alimenta, nos ministra, nos sana, nos salva y nos da gozo en el corazón. Pablo dijo: yo sé bien en quién he creído. Deja que el Señor te llene de su presencia, te unja con aceite fresco, sacie tu salud, y sacie tu hambre, tu sed, de su presencia. Pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Amén. Él sacia el hambre del hambriento. Salmo 107, versículo 9, queremos orar. Dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Yo quiero hacer una oración para aquellas personas que tienen tal vez todavía alguna duda si Jesús es su Salvador, si Jesús ya perdonó sus pecados. Este pacto entre la oveja y Jesús, que es el buen pastor, cuando nos acercamos a pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo en nuestro corazón, tiene que ser una convicción y no tiene que haber ninguna duda de que el Señor nos ha recibido como ovejas y que nos lleva a su redil en la iglesia. Vamos a orar por aquellas personas que quieran reafirmar o confirmar su decisión por Cristo. Dígale así: Señor Jesús, no quiero ser oveja que ande por el desierto sin dirección. Yo quiero mirar tus ojos, sentir tu presencia y que tú me tomes por hijo, por hija, perdonándome todos mis pecados. Yo me acerco al Cordero de Dios que quita los pecados. Señor, perdóname, límpiame, transfórmame, abro mi corazón para recibirte, precioso pastor. Quiero ser una de tus ovejas, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Quiero sentir la paz que tú das cuando nuestros pecados son perdonados y ver la luz de tu presencia y sentir el gozo de la salvación y caminar de hoy en adelante tomado de tu mano, siendo dirigido mis pasos por ti. Bienvenido, Señor Jesús, a mi corazón. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos adelante. Queremos hacer una oración. Bueno, en esta semana hay 3 cumpleaños y yo le pedí que hicieron una oración, pues porque Miguel Ángel abre la semana, luego sigue nuestro hermano Sergio y yo el viernes de la semana. Y ya me estoy haciendo propaganda. ¿Quieres orar, por favor? Hola, hermanos, quiero dar una palabra para mis hermanos que van a cumplir años o que ya cumplen hoy, cumple Miguel Ángel. Y dice en el Salmo 37, 3 y 4, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a orar por sus vidas y por este año que ha pasado. Gracias, Señor, por
porque les has dado este regalo de seguir aquí en el camino junto con nosotros. Te pedimos que guardes sus vidas, sus corazones y que tú guíes sus caminos. Sé con ellos todo el tiempo, bendícelos, guarda sus familias, mantén su calma en ti y tú sé quien los sostengas. Gracias porque los hemos conocido, porque nos has permitido vivir momentos hermosos con ellos, no solo a nosotros, sino también a sus familias y a ellos mismos también con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Saludos hermanos, Dios les siga bendiciendo, seguimos orando, sosteniéndonos unos a otros con esa oración. Amén.